¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Como siempre en este su canal, Estudiando el Verbo. Con mucha alegría iniciamos una escuela sabática más. Su presencia y participación hacen toda la diferencia para hacer viva la mayor escuela del mundo. Un momento cuando disfrutamos juntos en el estudio de la Biblia y la oración, el compañerismo y maneras de cumplir la misión de salvar personas para el reino de Dios. En esta hora vamos, con la ayuda de Dios, a repasar la lección de escuela sabática para adultos de la lección número 2, titulada Un día en el ministerio de Jesús. Y esa lección es para el 13 de julio del año 2024. Y vamos, antes de abrir la palabra de Dios, a la introducción de esta lección. En esta semana estudiamos desde la perspectiva de Marcos varias de las acciones realizadas por Jesús durante un sábado. En la lección considerada se registran muy pocas de las palabras de Cristo: un breve llamado al discipulado, una orden a un demonio, un plan para visitar otros lugares y la curación de un leproso con instrucciones de presentarse ante un sacerdote. El énfasis de la narración se concentra en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Así que antes de abrir la palabra de Dios, antes de ir al punto central de esta lección que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 17, voy a rogarles que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos y te damos gloria porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria, oh Señor Padre eterno. Te agradecemos, Padre eterno, por cada una de tus bendiciones derramadas hasta esta hora y queremos suplicarte que nos habilites con poder, que tu Espíritu Santo nos pueda tomar y que tu palabra sea nuestra guía, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Gracias, Padre eterno, gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio. Bendícenos, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Ahora sí, vamos al punto central de esta lección que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Tomen sus Biblias. Capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Y les dijo Jesús: venid a mí, o venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Jesús dice haré que seáis, está diciendo que Él tiene el poder para transformar a esos pescadores comunes en pescadores de hombres. Y aunque esto implica un largo y lento proceso de preparación, Pedro, Andrés y Jacob y Juan eran expertos pescadores, pero ahora debían adquirir nuevas habilidades. De la misma manera, sin duda, todos nosotros en la iglesia hemos sido llamados para ser también pescadores de hombres. De todo esto surge una pregunta: ¿cómo sería un día en la vida de Jesús? Considerando el título de esta lección, que es Un día en el ministerio de Jesús. ¿Cómo sería un día en la vida de Jesús? Y si le acompañásemos una semana completa. Marcos nos ayuda a vivir esta experiencia en la última parte de su primer capítulo. Ahí, capítulo 1, versículos del 16 al 45. Acompañaremos a Jesús llamando a un grupo de pescadores a seguirle a tiempo completo, disfrutando de un ajetreado día de sábado, y finalmente veremos cuáles eran sus costumbres cotidianas. Y en esta lección vamos a ver a lo menos 3 puntos importantes: actividades especiales, actividades en sábado y actividades cotidianas. Vamos al primer punto, que tiene un aspecto muy interesante, que es el llamamiento al discipulado. Actividades especiales. Llamar
discípulos. Marcos 1:17, ya lo leímos, es el punto central de la lección, ¿sí? Donde Jesús les hace un llamamiento. Dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. De repente, cualquiera que escuche estas palabras, quién sabe si estaría dispuesto a abandonar sus actividades cotidianas para ir en pos de Jesús. En lo personal, para mí sería un grande privilegio que el maestro, sería y es un grande privilegio que el maestro me llamara. Ahora, Marcos se caracteriza por su brevedad. Si no consultáramos los otros evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. Es que esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, habían oído sus palabras acerca de Jesús y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos, ¿verdad? Uno era Andrés, tenía como hermano a Pedro y Juan tenía como hermano a Santiago, ¿verdad? Quiero invitarlos para que abran sus Biblias y vayamos rápidamente a Juan 1:35 al 42. Juan 1:35 al 42. Juan 1:35 al 42. Dice el versículo 35: al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús predicaba desde la barca de Pedro y luego se realizaba una pesca milagrosa. Las redes de los 4 hermanos casi se rompen por la cantidad de peces, bajo la mirada incrédula de Pedro, quien en un principio, según los evangelios, no creía que pudiera tener una pesca así, pues había pasado toda la noche tratando de pescar. Lucas 5, 1 al 7. Mientras Jacobo y Juan esperaban las redes, Pedro cae ante los pies de Jesús y miren lo que dice. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Lucas, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿verdad? Él como ya habíamos dicho, había pasado toda la noche tratando de lograr una buena pesca y no había pescado nada. Pedro, que era un buen pescador y había pasado quizá la mayor parte de su vida pescando en esas aguas, se dio cuenta inmediatamente que había ocurrido un milagro. Pedro pensaba que conocía los hábitos de los peces de Galilea, pero aún los peces de su propio lago parecían estar sometidos a Jesús. Ahora también estaba dispuesto a obedecer las órdenes del gran pescador de hombres. Versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esto es literal, no es una cuestión meramente dicha, ¿no? No son solamente palabras. Jacobo y Juan dejaron a su padre al frente del negocio familiar, y Pedro y Andrés dejaron su medio de vida para ser ganadores de almas. Al obedecer el llamado de Jesús, cambiaron su vida y la vida del mundo entero.
llamar a ser discípulos. Esa es la encomienda, la gran encomienda que Jesús nos ha dejado, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Ya Jesús nos dio el ejemplo. Ahora, vamos a ver las actividades de Jesús en el día sábado. Una de las actividades de Jesús del día sábado era predicar en la sinagoga. Vamos al versículo 21 de Marcos 1. Marcos 1, versículo 21. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué es a Jesús? En los días sábados, en el día de reposo, entraba a la sinagoga y enseñaba. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús. No era un hecho aislado, de acuerdo a lo que dice Lucas 4:16. ¿Cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús? De una manera muy especial. Miren lo que dice. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué cosa? Autoridad, y no como los escribas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener autoridad? Era una característica que hacía resaltar la enseñanza de Cristo frente a los escribas, y era comentada vez tras vez por los que escuchaban a Jesús. En vez de ocuparse de lo que los hombres de los siglos pasados habían pensado y escrito, y de presentar eso como una autoridad, habla públicamente como teniendo él mismo autoridad, recibida directamente del Padre. Los escribas tenían costumbre de decir que cierto rabí había dicho así y así. Jesús, en cambio, declaraba: os digo, Mateo 5:21-22, ¿verdad? Os digo. Hoy en día es cierto, como lo fue entonces, que únicamente la presentación de claras verdades espirituales puede proporcionar curación a las almas enfermas por el pecado. ¿Quién eran los escribas? Maestros oficiales de la ley y de la tradición judía. Aún así, no todos estaban contentos, siempre había un pero. El enemigo decidió interrumpir el servicio, esperando anular la influencia de Jesús. Marcos 1:23-26. Una rápida intervención hizo que las personas quedasen aún más influenciadas por él. Marcos 1:27-28. Y se destacan tres hechos en esta historia. Número 1, había un demonio en la iglesia. Hay cizaña en la iglesia y no podemos distinguirla, ¿verdad? Mateo 13:24-30. Número 2, el demonio sabía que era Jesús y buscó la forma de neutralizar su influencia. Jesús le ordenó callar. No era el momento para declararse abiertamente como el Mesías. ¿Qué otra actividad hay en su ministerio de un solo día de Jesús? Sanar. Vamos al versículo 32 de Marcos 1. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Al acabar el servicio en la sinagoga, Jesús se retiró con sus 4 discípulos a la casa de Pedro para disfrutar de una comida en la intimidad ahí. Esto se encuentra en Marcos 1:29. Mientras preparaban la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por fiebre, versículo 30. Una vez sanada, esta mujer se dedicó a servir a los convidados, versículo 31. Los beneficios que Jesús nos imparte provocan en nosotros el deseo de compartirlos, sin duda, con otros o con los demás. El milagro del endemoniado fue el tema de la conversación en muchos hogares de Capernaum, de modo que al acabar las horas sagradas del sábado, puesto el sol, trajeron muchos enfermos a Jesús para que los sanase. Versículo 32 y versículo 34. Entonces, aparte de la predicación los sábados en las sinagogas, Jesús los sábados se dedicaba a sanar, a servir a los demás. Esto es importante porque muchos
se confunden, ¿sí? Y piensan que el día sábado no se debe hacer nada, ¿verdad? Pero Jesús nos ha dado ejemplo de cómo es un sábado en su ministerio. ¡Qué alegría! ¡Qué gritos de alabanza resonaron en la casa de Simón! No solo los sanados alababan a Jesús mismo, ¿verdad? Él mismo también se regocijaba en traerles sanidad, es decir, estaba contento porque veía a la gente que le buscaba y se iba en paz ya sanado. Tras una jornada agotadora, muy entrada ya la noche, Jesús pudo descansar al fin. Vamos ahora a las actividades cotidianas, ¿verdad? Ya vimos las actividades especiales, ya vimos un día, un sábado en la vida de Jesús. Dentro de las actividades cotidianas, Jesús oraba y predicaba. Vamos al versículo 35 de Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El domingo o el primer día de la semana, los discípulos esperaban que Jesús predicase en la ciudad, pero los planes de Jesús eran distintos. Debía beneficiar aún a muchos otros con sus palabras y actos, ¿verdad? Vamos rápidamente al versículo 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, versículo 37, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y les dijo, versículo 38, vamos a lugares vecinos para que predique ahí también allí, porque para ello he venido. Versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Estas eran sus actividades cotidianas de Jesús. Ahora, Jesús no actuaba por propia iniciativa. Como era habitual, había ido primero a hablar con su Padre, con el Padre Eterno, para que le dijese qué tenía que hacer aquel día. Como hijo, como hombre, él necesitaba de la dirección del Padre Eterno. Este punto muchas personas no lo entienden porque tienen la idea de que Jesús vino de por sí con una naturaleza divina solamente, ¿verdad? Pero no es así. Jesús se despojó a sí mismo, dice el apóstol Pablo, dejó su divinidad y fue hombre completamente, como nosotros también. Aunque nosotros nunca deberíamos de compararnos con Él, porque Él nunca dejó de ser divino, ¿verdad? Ahora, cada día Jesús acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invitaba a imitarle. Marcos 6, 46, Lucas 3, 21, 5, 16, 9, 18, 11, 1, 18, 1. Ante situaciones especiales, dedicó incluso noches enteras a la oración. Lucas 6, 12 al 13 y Mateo 14, del 21 al 23. ¿Acaso no debemos nosotros como Jesús buscar cada día a Dios en oración para conocer su voluntad? Ante situaciones especiales, ¿no lo buscaremos especialmente? Dentro de las actividades cotidianas estaba igual la de sanar y respetar la ley. Marcos, vamos al versículo 44. Versículo 44, que dice: y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Probablemente varios factores influyeron en Jesús para que desordenara al leproso que no dijera nada de lo que había sucedido al enviarlo luego, Marcos 1:43, a presentarse a los sacerdotes. En primer lugar, se necesitaba actuar prestamente para que el hombre pudiera llegar a los sacerdotes antes de que ellos supiesen quién los había sanado. Solo así podía esperar él una decisión imparcial, pues si los sacerdotes sabían que era Jesús el que lo había sanado, podrían negarse a certificar que estaba limpio. Sus propios intereses hacían que se necesitara silencio y rapidez. Y esto tiene que ver con las leyes de los judíos. El leproso, asilado de todo contacto humano por su enfermedad, hincó sus rodillas ante Jesús suplicándole sanidad.
¿verdad? De acuerdo a como dice Levítico 3:45 y Marcos 1:40. Ante la multitud Jesús hace algo contrario a la ley. ¿Qué indicaba la ley? Que no debías tocar a un leproso, porque si lo haces te vuelves inmundo. Pero en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús. Al acudir a Jesús con nuestros pecados e inmundicias, Él no se aparta de nosotros, nos dará perdón y sanidad, haciéndonos limpios como Él. ¿Verdad? Tengamos esa certeza de que así es. ¿Verdad? Cuando iniciamos, por ejemplo, este repaso, yo de antemano hago una oración antes de entrar al repaso de esta lección o de cada lección, con el propósito de que Jesús nos limpie y purifique, nos dé sanidad. Ahora, tras sanarle al leproso, dio 2 órdenes con doble propósito. Marcos 1:44, mostrarse a los sacerdotes y callar. Con esto demostraba su respeto por la ley. Jesús daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarle como el Mesías. Además que impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso y evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica. Bien, vamos a terminar como siempre con una joya del espíritu de profecía que se encuentra en ese libro, que es un libro muy precioso, El Camino a Cristo, página 78. Miren lo que dice Elena G. de White, inspirada por el Espíritu Santo. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que Él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Hago un paréntesis. Cuando nos consagramos a esta misión, de sanar y salvar almas para Cristo con su ayuda y por su ayuda, nosotros mismos nos estamos salvando también. ¿Por qué? Porque nos estamos... nuestra vida se está teniendo un destino especial en Cristo. Ahora, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida, hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Jesús nunca puso su voluntad antes que la voluntad del Padre. Llegamos al fin de este repaso de lección, esperando que esta lección, la número 2, un día en la vida en el ministerio de Jesús, sea un ejemplo claro para que nosotros le imitemos, porque ese sería nuestro gran privilegio, imitarle. Así que les agradezco su presencia. Como siempre, les envío un abrazo fraternal, y a todos aquellos hermanos y amigos que les estoy compartiendo por el WhatsApp esta lección, les agradezco infinitamente todos sus comentarios ahí mismo, y les invito para que se suscriban e inviten a más gente para que también sea bendecida por la palabra de Dios.